La historia de fundación de la congregación no se puede entender sin conocer la vida y obra del padre Antonio Plancarte y Labastida, extraordinario sacerdote mexicano de increíble testimonio misionero, pues fue un hombre de personalidad firme y benevolente, un hombre poseedor de grandes virtudes e impresionantes obras, dejando ver en él la fortaleza del mártir, el celo del apóstol y la ternura del Padre, y quien representa hasta nuestros días un don para la iglesia misionera y para nuestra patria. Nació el 23 de diciembre de 1840 por un incidente de su mamá. Sus papás son originarios de Zamora, Michoacán, pero tenía un asunto el esposo y se vinieron en diligencia. Por esa razón, aquí nació, por ese incidente, en la Ciudad de México. Papá era mexicano y mamá también era mexicana. Eran comerciantes y vivían en Zamora. Ella era Gertrudis Labastida y Dávalos, y él Francisco Plancarte Arceo. El papá, don Francisco, era muy austero, siempre a caballo y muy recio. Tuvo 11 hijos. Una de sus ocupaciones era el comercio, lo que antes se usaba llevar mercancías de una ciudad a otra, o también el cultivo de la tierra, al cuidado también. Se dedicaban también, por ejemplo, al ganado, etcétera. Como era entonces la vida de hacienda en esos años aquí en México. El padre Plancarte fue el 10º hijo creo que fueron 11 de familia, pero fue el 10º. Fue un hijo muy amado de la familia, ¿verdad? Sobre todo de su mamá. Ella se interesó mucho por su hijo Antonio. Pasó su niñez parte en Zamora, pero cuando era como de unos 8 años, 8 o 9 años, pasó a Morelia, a que entonces se llamaba Valladolid. Allí hizo su primaria, muy aplicado, y recibió el premio de su aplicación. Era un alumno muy distinguido desde pequeñito, ¿verdad? Obtenía siempre lugares muy sobresalientes en sus estudios. Realmente la familia Plancarte y Labastida de Zamora era muy piadosa. No faltaban a misa, se rezaba el rosario en familia, y luego los pasó el papá a Morelia a estudiar. Entonces, a Morelia, al colegio, al seminario tridentino, el mejor, donde han salido hombres notables, humanistas notables. Sus exámenes eran brillantes, estaba bien de salud de chiquito, no tenía mucho problema, y termina. Entonces, el rector del seminario tridentino era don Pelagio Antonio de Labastida, que ya oyeron ustedes que es el tío, hermano de su mamá. Entonces resulta que al tío lo nombran obispo de Puebla, entonces lo cambian. Entonces ahí van los muchachos a Puebla por una temporada, porque es la época del régimen político de Comonfort, que andaba también con las tropas por todos lados y persiguiendo a la iglesia y a los obispos. Entonces, muy extraño, cuando llega de obispo a Puebla, se reza el Te Deum, cantado, no rezado, cantado.
e invitó a Comonfort, que era el presidente de la República, que pasaba en esos tiempos por ahí las tropas. Y no pasó nada. A los 8 días, aviso de que usted está fomentando contra el gobierno, por lo tanto, lo echamos fuera de México, expulsado. Así se acostumbraba ya, ser fuera. Y entonces es cuando la Bastida, don Pelagio, tiene que salirse, se va a Cuba y se lleva a los muchachos. Se los lleva a Cuba, está en una temporadita y piensa, su hermano José María, que era el mayor de Plancarte, el tío, don Pelagio Antonio, y toda su familia, de que se los lleve a Europa. Entonces van a dar a Inglaterra. Allá el cardenal Wiseman, que era el cardenal arzobispo de Inglaterra, muy amigo de Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Entonces le dice, déjemelos, yo los meto aquí al colegio de Oscott, al seminario. O sea, era de los muchachos convertidos del anglicanismo al catolicismo. Allá en Europa lo instaló en Inglaterra, en Birmingham, Inglaterra. Allí estudió, en primer lugar fue llevado a estudiar comercio, porque la voluntad de sus padres era que él se quedara al frente de todos los negocios y capital de la familia Plancarte y la Bastida. Y por eso lo llevaron a estudiar a Inglaterra, ¿verdad? Allí estudió comercio. Durante ese tiempo falleció su mamacita y él sufrió muchísimo, ¿verdad? Sufrió muchísimo. En 1859 murió su madre. Entonces, pues pasó unos días muy, muy duros. Y su único consuelo era ir a la capilla del colegio y allí él, arrodillado, le dice ante el altar de una imagen de la Santísima Virgen, te has llevado a mi ahora, tú eres mi madre, a ti me consagro. Fue cuando él sintió que Dios lo llamaba al sacerdocio. Como que le hicieron cambiar su anhelo de estarse dedicando al comercio, mejor dedicarse a la vida sacerdotal. Entonces empezó a tomar consejo con su director. Él escribe a su hermano para esto, cuando nuestro padre fundador, cuando se fue a Europa, y ya había muerto el papá, solamente estaba la mamá. Y se quedó al frente de de todos sus bienes, José María, el mayor de la familia. Como él lo había mandado a estudiar para que pues no estuviera atrás de un mostrador como ellos habían estado, ¿verdad? En el comercio. Entonces, cuando él le dice que siente el llamado de Dios para el sacerdocio, pues experimenta mucha contrariedad. Le dice que lo estudie bien, ¿verdad? Porque él lo mandó a estudiar otra carrera y resulta que entonces él pues decide el sacerdocio, se decide por el sacerdocio. Cosa que no le pareció muy bien a su hermano, pero en fin, le respetó. Entonces, aquí nació la vida, la vocación del padre Plancarte. Y terminó sus estudios y fue trasladado a Roma.
para estudiar la carrera eclesiástica. En Roma fue su ingreso porque ya entonces él se comunicó con su tío, le comunicó su decisión de ser sacerdote, y entonces ya su tío le dijo que pasara a Roma a hacer sus estudios. Y entonces pues le consiguió la academia eclesiástica, entró a la academia para nobles, ¿verdad? Entonces ahí había otro compañero de él, que era el señor Montes de Oca. Y pues ahí estuvieron al principio, ¿verdad?, los dos, y ya después el señor Montes de Oca terminó sus estudios y regresó a México. Y entonces él pues siguió sus estudios ahí, iba a la Universidad Gregoriana a hacer los estudios y se hospedaba en la academia. Su santo patrón San Antonio de Padua, para él era su protector y su todo, ¿verdad? Y a él se encomendó para su vocación. Después de haber recibido un tratamiento hidroterápico en la Polonia austriaca, debido a un fuerte malestar estomacal, Antonio Plancarti Labastida recibió el orden sacerdotal el 11 de junio de 1865. Después de que es ordenado, pues ya piensan en que regrese a México. Fue así como el 30 de septiembre de ese mismo año que se reunió una audiencia privada con el Papa Pío IX, a quien le hizo voto y promesa fiel de unión a la Santa Sede. En 1865 estaba la cosa pues latente, ¿verdad? Y entonces le dice, mi anhelo es llegar a mi patria y dedicarme a trabajar por mi patria. Para esto, dedicarme a la educación de la niñez y de la juventud para un México mejor, y sobre todo, más que nada, para tratar de vivir la vida cristiana católica, viviendo las leyes de reforma, pero dentro de este problema latente, cómo luchar para que siga la vida cristiana católica en México. Y el Santo Padre le dijo, bravo hijo, bravo, y le dio mucho gusto y le dio una bendición muy especial. Cuando regresa a México, pues regresa directamente a la casa paterna, ¿verdad?, con sus hermanos. Y después de ahí se presenta con el obispo, y el obispo, pues como lo ve tan preparado, ¿verdad?, lo dedica al pueblo de Jacona, que es muy cercano a la ciudad de Zamora. Entonces, pues muy jovencito, ¿verdad?, empezó a ejercer como párroco allí en la ciudad de Jacona. Ahora actualmente se llama Jacona de Plancarte, porque allí fue el reformador de la vida cristiana, nuestro fundador. Padre Plancarte, 15 años se queda en Jacona, 15, la parroquia. Metió el agua al pueblo, le puso empedrado a todas las calles, trazó la línea del trenecito de tracción, o sea, con mulas o con animales, burros, para jalar el tren de Zamora a Jacona. O sea, era un hombre social, un hombre que el servicio lo atraía, pero siempre enfermo. Y cada mes hacía su retiro y ahí vacía su corazón con nuestro Señor, diciéndole que le dé salud, que necesita curarse para cumplir la misión. Hizo reformas
en la iglesia y en el panteón. Restaura el cementerio, a los indígenas los prepara y les da clases, les quitan el carnaval medio idolátrico que había ahí. O sea, es un hombre que se mete de lleno a vivir. Pero toda la gente, como veía el entusiasmo de nuestro padre, pues toda la gente estaba dispuesta a ayudar. Los hombres se ofrecían para los trabajos que él estaba realizando. Aparte consigue en Propaganda Fide de Roma el grado o el título más bien de misionero apostólico. En toda esa época, precisamente, fue cuando fundó primero una escuelita que se llamó la Santísima de Guadalupe, una escuelita particular. Plancarte va creciendo en amor a las obras sociales, en amor a la obra que estaba ya muy avanzada, un colegio para niñas, luego otro asilo para niñas. Para él la formación cristiana de la mujer era fundamental. Después de haber realizado múltiples obras, entre ellas el internado del Colegio de la Purísima en el año de 1870 y el Colegio de San Luis Gonzaga en 1873, entre otras, el padre Antonio Plancarte y Labastida comenzó a vislumbrar la fundación de una congregación religiosa. Él pensó en la congregación ahí en Jacona, porque como él tenía mucho amor a la educación de la mujer, porque veía que si se educaba a la mujer, se educaba a una generación, ¿verdad? Y entonces, pues, allí empezó a formar un colegito muy pequeñito dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Como nuestro padre tenía una cultura muy extensa, él mismo les daba español, matemáticas, etcétera. Empezó a instruirlas como educadoras y al mismo tiempo llevarlas una orden de vida espiritual. Después de haber clausurado el Colegio de San Luis el día 31 de agosto de 1876, el padre Plancarte y Labastida emprendió un viaje a Roma junto con los estudiantes rumbo al Colegio Pío Latino para que continuaran con sus estudios. Durante este viaje, realizó una peregrinación a los santos lugares como Padua y Lourdes. Posteriormente, asistió a un encuentro breve con el Papa Pío IX junto con sus alumnos y después realizó un viaje a Tierra Santa con el objetivo de conseguir auxilio y luces del cielo para la obra de la congregación. Hay un incidente. Uno de los sobrinos de nuestro padre fundador, el padre Francisco, fue llevado por él a Roma, porque nuestro fundador llevó a 17 alumnos del Colegio de San Luis, que también estableció en Jacona. Estableció 2 establecimientos, Colegio de San Luis para varones y el Colegio de Purísima para mujeres, más el asilo de San Antonio. Entonces también el Colegio de San Luis fue trasladado a Roma y fueron 17 los alumnos que se llevó a Roma. De esos 17 alumnos, allá se terminaron sus estudios y todo, y varios de ellos fueron obispos que vinieron a dar servicio a México. De regreso a Roma, el padre Antonio Plancarte y Labastida se reunió nuevamente con el Papa, a quien le habló sobre la fundación de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada, animándolo para dar inicio a esta obra predilecta. Después de este encuentro, el padre Plancarte realizó otras peregrinaciones. Una de ellas fue en Padua, en donde encomendó su nueva obra a San Antonio, su santo predilecto.
fue formando y por fin logró que profesaran las primeras religiosas el 2 de febrero de 1878. Lo que más a mí me ha llamado la atención de él, pues es la gracia que tuvo, la docilidad ante Dios nuestro Padre para erigir esta congregación, que no es nada fácil cuando uno recibe un don o un llamado. Hay muchos titubeos y todo, pero él se entregó plenamente, y el esfuerzo que cuesta, porque es una larga vida y le costó mucho. Entonces nuestro fundador dedicó la consagración de vida religiosa, de los primeros votos de las primeras religiosas, bajo la advocación de hijas de María Inmaculada, ¿verdad? Bajo el patrocinio de la Santísima Virgen de la Esperanza. El carisma de la congregación es prácticamente seguir a Jesucristo según los evangelios, pero con una modalidad especial que el fundador deja. Entonces, es seguir a Cristo apóstol, y ahí están las misiones, ¿ves? O sea, no puede un Jesús maestro o un Jesús enfermero o un Jesús amante del Padre o un Jesús divino. Como hay tantos institutos, entonces nuestro carisma es el seguimiento de Cristo apóstol, y con la confirmación del amparo de María de Guadalupe, cuya presencia evangelizadora es un hecho, y nosotros seguimos su ejemplo. Entonces, seguimiento de Cristo apóstol, con María de Guadalupe, por su presencia evangélica en México, en la educación, en la enfermería y en las misiones. Empezaron a dar clases. Para eso nuestro fundador, al mismo tiempo con esta obra educativa, fue el organizador para dar a la población una superación en cuanto al empedrado de las calles. El panteón era el atrio de la iglesia, entonces lo cambió, ¿verdad? Quitó de ahí el atrio. En una palabra, junto con todos los albañiles y todo, que a todo el pueblo le dio una formación cristiana que se atrajo a todo el pueblo. Y junto con ellos organizó en las calles de la población, y también logró establecer un tranvía entre Zamora y Jacona. Para 1879, el padre Plancarte y Labastida había fundado un internado gratuito para las niñas huérfanas del asilo San Antonio, así como la restauración del santuario de la Virgen de la Esperanza. En 1880, daba inicio una persecución injustificada y maliciosa en contra del padre Antonio Plancarte y Labastida, que perjudicaba a la congregación naciente. A pesar de ello, continuaron las obras en Jacona, como la reapertura del Colegio San Luis. Sin embargo, esta difícil situación afectó de una manera importante, pues el padre Plancarte le fue retirado el cargo como párroco de Jacona. El fundador se vio en la necesidad de comunicar la situación al arzobispo de México, don Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, para poder así salvar la situación sin que se perdieran todos los esfuerzos y sacrificios de tantos años en Jacona, Michoacán. De esta forma, el padre Plancarte y Labastida, por consejo de don Pelagio, valoró la posibilidad de unir la obra de las Hijas de María Inmaculada a otras congregaciones. Después de algunos viajes a Roma, se convenció de lo contrario y vio imposible la unión de las congregaciones. Por tal motivo, en el año de 1884,
trasladó a su congregación al pueblo de Tacuba, cercano a la ciudad, en donde fundó la primera casa central en la capital. Entonces le dice que él lo va a tomar porque nuestro fundador pertenecía a la jurisdicción de México, al obispado de México. Propiamente era él del obispado de México. Era prestado de la diócesis para la diócesis de Zamora. Entonces él le dice que se traslade a México y allí a él y le va a reconocer su obra en la diócesis, en la arquidiócesis de México. Las obras que realizó ahí en México, pues fueron así brevemente, ¿verdad? Diríamos como remodelación de la Basílica Antigua de la Santísima Virgen de Guadalupe, la coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe también la realizó. Bueno, él fue encargado de hacer la colecta en todo México, ¿verdad? Para que todo México contribuyera a la coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe. Tuvo muchas dificultades, ¿verdad? Pero él era como muy firme en sus decisiones. La salud de nuestro padre se fue quebrantando cada vez más, ¿verdad? Y pues él sufría muchos dolores, no sabían exactamente el nombre de la enfermedad que tenía, ¿verdad? Porque ya sufrió él mucho sus enfermedades, pero no se amedrentó, sino seguía con mucha entereza trabajando, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Siempre decía para la gloria de Dios, para la mayor gloria de Dios. Entonces, pues él fue muy piadoso, él fue muy entusiasta. Sí tenía el don de la piedad, ¿verdad? Porque de veras cómo amaba a Dios y cómo amaba a la Santísima Virgen, sus dos amores predilectos. Pero también después, pues porque se inspiró allá en Europa, en un templo expiatorio, él también pensó construir un templo, ¿verdad?, para San Felipe de Jesús, que fue el primer mártir mexicano, ¿verdad? Las obras de nuestro padre fundador, dos principales obras, que es la restauración de la Basílica de la Santísima Virgen de Guadalupe, la antigua basílica, como el señor arzobispo ya se traslada a nuestro fundador a México, él regresa de Europa, ya se establece en México para seguir con sus obras. Precisamente en la restauración de la basílica, con todos los constructores y todo lo demás, nuestro padre fundador también le tocó en una de sus visitas la canonización de San Felipe de Jesús. Dice, ¿por qué en México no hacemos un templo expiatorio de tantos pecados que hay en México, ofendiendo a nuestro Señor? Fue cuando también tuvo la idea de venir a construir el templo de San Felipe de Jesús. El padre Antonio Plancarti Labastida falleció el 26 de abril de 1898, debido a que unos días antes había comenzado a sufrir un intenso dolor en el estómago. Fue dolorosa, fue triste, pero él la llevó con mucha dignidad, mucha resignación, pero no la palabra de resignación de que bueno, ni modo y ya, sino él estuvo trabajando hasta el último momento. Estuvo con las niñas que eran las huérfanas en un orfanatorio que tenía y estuvo ayudándolas todavía en los últimos momentos, incluso a las diferentes
madres superioras que ya había en las diferentes comunidades que ya había formado en ese tiempo, pues a seguir adelante. Su muerte fue muy dolorosa, físicamente muy dolorosa. Espiritualmente él la aceptó y la llevó pues como lo que era, ¿verdad? Un hijo de Dios, que supo darle ese tinte de por ti, Señor, para ti, Señor, me entrego a ti, muy espiritual. Murió pues invocando el nombre del Señor, de nuestro Dios, y el nombre de la Santísima Virgen. Y yo adelante de la congregación tuvo los mismos obispos que fueron alumnos de él y que fueron a Roma y fueron nombrados, gracias a ellos fueron nuestras columnas, nuestros protectores, nuestros agentes para hacer crecer nuestra congregación. Cuando él muere, ya hay 21 casas de la congregación, hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Nos infundió el amor a Jesucristo, a practicar las virtudes, a amar a la Santísima Virgen María, más que nada a pegarme a María para que me ayude, saber preparar las clases, dar clases bien, vestir bien, comer bien. Hay un artículo en las Constituciones que dice: la comida será sana, abundante y bien preparada. Fue el 26 de abril de 1996. Es el momento de la apertura del primer proceso. Ahí ya puedes llamarlos siervos de Dios. Fue en San Felipe de Jesús, pusimos un gran letrero sobre un fondo rojo: siervo de Dios, José Antonio Plancarti. Yo doy gracias a Dios por la vida de nuestro fundador, el siervo de Dios José Antonio Plancarti, que fue pues el llamado por nuestro Señor para bien de nuestra patria.